La noche caía sobre Toledo como un velo espeso, y el tañido de unas campanas resonó en la distancia, grave y solemne, como un presagio. Entre colinas verdes y caminos de piedra gastados por siglos de pasos anónimos, se levantaba el convento de Santa Clara. Sus muros encalados parecían resistir no solo el tiempo, sino también los secretos que sus moradores guardaban en silencio. Allí, donde el viento olía a romero y tierra mojada, el silencio pesaba más que las palabras, y al caer el anochecer, parecía que cada sombra escondía una historia que nadie se atrevía a pronunciar. Dentro de esas paredes habitaba Anita. Tenía 24 años, la piel clara como la luna, y una voz tan suave que parecía rezar incluso cuando callaba. Siempre con las manos ocupadas, cuidando flores, removiendo la tierra del huerto o amasando pan. Su vida seguía un ritmo que parecía dictado por la eternidad. Llegó al convento 5 años atrás, escapando de un pasado que aún ardía en lo más profundo de su pecho. Su madre había muerto cuando ella era apenas una niña. De su padre apenas conservaba un recuerdo borroso, como una sombra que nunca se quedó del todo. Huérfana de raíces, se refugió entre aquellos muros porque allí nadie le exigía ser perfecta, solo estar presente. No era monja, aún. Era novicia, una promesa, un camino a medio recorrer. Sus días comenzaban con el alba. Cuidaba los rosales, leía en voz alta para las hermanas mayores, que habían perdido la vista, y mantenía un huerto que parecía florecer bajo el cuidado de sus manos. Su sonrisa era escasa, pero auténtica. Sus ojos, en cambio, eran pausados, como si comprendieran que la verdad solo se revela a quien sabe esperar. Lo que nadie conocía era su secreto más íntimo. Por las noches, cuando todo el convento dormía, Anita encendía una vela y escribía en un cuaderno de tapas gastadas. No eran oraciones ni salmos, sino pensamientos que no cabían en la disciplina diaria. Palabras sobre la libertad, sobre un anhelo indefinido que no encontraba forma ni nombre. A más de 100 kilómetros de allí, en Madrid, Dante vivía atrapado en otro mundo. 40 años, ejecutivo implacable, dueño de una cadena hotelera que se expandía por media Europa. Su vida estaba hecha de cifras, contratos y relojes sin tregua. Su apellido pesaba como un legado, y su teléfono nunca descansaba. Admirado por muchos, temido por otros, no había nadie que pudiera decir que lo conocía realmente. Dante había aprendido desde joven que sentir era un riesgo. Su madre, exigente y fría, había marcado su infancia en una casa tan grande como silenciosa, donde no hubo espacio para la ternura. Avanzar era lo único permitido, detenerse, un pecado, hasta que la vida lo obligó a frenar. Una noche de lluvia, un coche que derrapó en la autopista, un golpe seco contra la realidad, 2 costillas rotas, un diagnóstico que imponía reposo absoluto, y un vacío que lo desconcertó más que el dolor físico. Fue su asistente quien le sugirió pasar unas semanas en una casa rural cerca de Toledo, lejos del ruido y la presión. Dante aceptó, sin saber exactamente por qué. El destino se encargó del resto. Una mañana, frustrado por la falta de señal en su móvil, salió a caminar entre los senderos de tierra. En una curva, casi sin darse cuenta, chocó con una joven que llevaba las manos manchadas de tierra y una rama de lavanda enredada en el cabello. ¿Está perdido?, preguntó ella tranquila, con una serenidad desconcertante. Estoy desconectado, que es peor, respondió él, irritado. Tal vez no, dijo ella con calma. A veces perderse es la única manera de volver. Dante se quedó mirándola, incapaz de descifrar aquella frase que no parecía tener lógica en su mundo. Anita siguió caminando con los pies descalzos y la frente en alto, sin esperar respuesta. Desde ese instante, él comenzó a buscarla sin admitirlo, intrigado por su silencio tanto como por su presencia. La observaba a lo lejos, entre rosales, en el claustro, leyendo a las ancianas. No entendía cómo alguien podía vivir con tan poco, y aún así
irradiar tanta paz. Una tarde, incapaz de contenerse, volvió a hablarle. ¿Por qué entraste al convento? Porque necesitaba escucharme, contestó ella sin vacilar. ¿Y no es eso una forma de esconderte? No, es una forma de encontrarme sin que me interrumpan. La mirada de Anita no parpadeó, y sus palabras, más que una respuesta, fueron un espejo. Esa noche, Dante volvió a su casa rural con preguntas que lo desvelaron. Por primera vez en años, no pensaba en cifras, sino en una voz serena que no gritaba, pero que se había quedado tatuada en su mente. Anita, por su parte, tomó su cuaderno y escribió con un pulso distinto. Desde hacía semanas, las páginas del cuaderno de Anita habían dejado de hablar solo de ella. Ahora, en la tinta temblorosa, aparecía también aquel forastero de mirada gris. Lo describía como un hombre hecho de piedra, fuerte en apariencia, pero con los ojos heridos de alguien que llevaba demasiado tiempo ocultando su fragilidad. Notaba en él una arrogancia estudiada, pero también un vacío secreto, como si tras cada palabra quedara un eco de hambre que nada material podía saciar. La Madre Superiora no tardó en percibir el cambio. «Hija, tu atención se dispersa». «Lo sé», respondió Anita sin intentar negarlo. «Ese hombre no pertenece a nuestro camino, pero siento que, de algún modo, pertenece al mío, aunque aún no comprendo para qué». Días después, Dante apareció con un libro en la mano. «No es un obsequio», aclaró. «Es un préstamo. Quiero saber si tus lecturas van más allá de los salmos». Ella tomó el volumen con serenidad. «Gracias. ¿No te intriga por qué lo traje?» «Lo imagino. Querías una excusa para quedarte un poco más». Él soltó una risa inesperada, auténtica, ajena a la máscara que usaba en reuniones y negociaciones. Ella sonrió apenas y le dijo: «Pues si ya estás aquí, quédate». Y se quedaron, bajo la sombra de un olivo retorcido, sin palabras, respirando juntos el aire tibio de la tarde. Ese silencio compartido fue el verdadero comienzo de algo que ninguno se atrevía a nombrar. A partir de entonces, los días de Dante cambiaron de forma. El móvil empezó a quedar abandonado sobre la mesa. El correo electrónico ya no marcaba el ritmo de sus horas. Paseaba entre los senderos del convento, con la sensación de buscar algo que desconocía. Y sin darse cuenta, descubrió que lo buscaba a ella. Anita, siempre ocupada en lo sencillo, irradiaba una calma que desconcertaba a alguien acostumbrado a dominarlo todo. Una tarde, mientras la ayudaba a transportar unas cajas de frutas, Dante perdió el equilibrio y cayó torpemente al suelo. Su carcajada resonó como un sonido nuevo en su propia vida. Anita también rió, y en medio de esa complicidad le dijo mientras lo levantaba: «¿Ves? Caer no siempre significa perder. No suelo permitir que me ayuden a levantarme, pues ya es hora de aprender». En ese instante, Dante sintió como algo en su interior cedía. Esa noche, escribió un mensaje que nunca envió: «No puedo volver ahora. Estoy cuidando algo que no se compra». Lo borró, pero comprendió que había empezado a cambiar. Anita, por su parte, había dejado de esconderse tras las páginas del cuaderno. Ya no necesitaba escribir para guardar lo que sentía. Bastaba con mirarlo para reconocer un temblor, una certeza que ningún versículo contenía. El deseo profundo de que él se encontrara consigo mismo, de que dejara de huir. La Madre Superiora volvió a interrogarla. «Ese hombre te aparta de la llamada. Quizá me acerque a la verdadera». «¿Y cuál sería esa?» «Reconocer a Dios allí donde antes no lo buscaba». «¿Y si te equivocas?» «Al menos lo habré intentado sin miedo». Mientras tanto, Dante se atrevía a preguntas que nunca había pronunciado. «¿Cómo puedes creer en lo que no ves?» «Porque lo siento presente». «¿No temes perder lo que conoces?» «Lo que temo es quedarme donde ya no crezco». Esa frase lo persiguió todo el día. El domingo, ambos se sentaron frente a una pequeña capilla en el límite del bosque. «¿Qué haces cuando no sabes qué hacer?», preguntó él. «Respiro, camino,
Escucho. ¿A quién? A mí, y a lo que me rodea. A veces el viento contesta mejor que las personas. Dante cerró los ojos, y por primera vez, no se sintió culpable de soltar el control. Esa misma noche le pidió: llévame al huerto, quiero aprender a sembrar algo distinto a negocios. Entonces ven dispuesto a esperar. Se arrodillaron sobre la tierra fresca y con las manos hundidas en el barro, plantaron lechugas en silencio. No había contratos ni estrategias, solo paciencia, tierra y verdad. A los pocos días, la llamada llegó como un golpe seco. Una operación internacional, millones en juego, un socio exigiendo su regreso inmediato a Madrid. Dante colgó sin contestar y buscó a Anita con urgencia. ¿Qué harías tú si tu pasado te reclama y tu presente te abraza? No elijas lo que brilla, respondió ella tras un largo silencio. Elige lo que te sostiene cuando todo lo demás se apaga. Él no pudo decir nada más, solo supo que, por primera vez, temía perder lo único que no podía reemplazar. Partió 2 días a Madrid, firmó contratos, asistió a cenas, durmió en su ático hermético, y allí, rodeado de riqueza y poder, descubrió lo más aterrador. Todo le resultaba hueco. El regreso de Dante no fue anunciado. Apareció antes de lo esperado, caminando desde la estación como quien vuelve del frente de una batalla invisible. No traía heridas a la vista, pero sí una expresión distinta, un cansancio que parecía mezclar derrota y alivio. Anita lo vio desde el huerto, con las manos aún manchadas de tierra. No corrió hacia él, simplemente esperó, erguida, como si supiera que ese reencuentro no necesitaba prisa. ¿Has vuelto?, preguntó serena. No podía no hacerlo. ¿Y qué dejaste atrás? Una vida sin raíces. Se sentaron bajo el mismo olivo que había sido testigo de sus primeros silencios compartidos. Y entonces, por primera vez, Dante se permitió desnudar su historia. Habló de la infancia rígida, del miedo constante a fallar, del amor que nunca supo reconocer en la mirada de su madre. Anita no lo interrumpió. Solo le sostuvo la mano y susurró: no necesitas redención, Dante. Solo necesitas quedarte. Aquella noche él soñó con una casa pequeña rodeada de campos, con libros abiertos sobre una mesa de madera, con el olor a pan recién hecho, y con ella, leyéndole en voz baja mientras la luz entraba por una ventana sencilla. Al despertar, las lágrimas le recorrían el rostro, pero ya no sentía miedo. El tren que partía hacia Madrid a las 6:45 de la mañana los vio subir juntos. Anita no lloró al dejar el convento. Tampoco sonrió. Su rostro irradiaba calma, aunque por dentro todo parecía en movimiento. Llevaba solo lo esencial: su cuaderno, 2 vestidos sencillos, un rosario de madera y una fotografía de su madre. Nada más. No era abandono, era elección. Durante el trayecto, Dante apenas se atrevió a mirarla de reojo, como si temiera que con una palabra trivial pudiera quebrar lo que estaban construyendo. Anita permaneció en silencio, observando el paisaje. Cada kilómetro recorrido era también un paso hacia un futuro desconocido. El apartamento los recibió en Chamberí. No era ostentoso. Paredes claras, estanterías llenas de libros, una mesa central, 2 sillas, una planta que Dante cuidaba sin saber para qué. Anita recorrió cada rincón como si reconociera algo que la esperaba desde siempre. Este lugar parece preparado para mí, dijo. Y yo también lo estaba, respondió él. Los primeros días fueron torpes y luminosos. Anita se confundía con las alarmas del reloj. Se sobresaltaba con el ruido de la calle. No sabía cómo organizar sus horas, sin los rezos que marcaban la vida del convento. Pero juntos encontraron un ritmo. Caminaban por librerías, descubrían cafeterías tranquilas, visitaban iglesias anónimas donde nadie preguntaba nada. Dante la dejaba en la biblioteca y la esperaba afuera, leyendo un periódico en silencio, como si ese gesto simple le diera paz. Una noche, mientras lavaban los platos, él se atrevió a confesar:
Tengo miedo de no ser suficiente para ti. Y yo temo olvidar quién soy al estar contigo, respondió ella. Pero aquí estamos. Entonces no seamos refugio, seamos impulso. Anita comenzó a estudiar filosofía en la biblioteca pública. Leía sobre ética, mística, libertad, amor. Compartía lo que aprendía, y aunque Dante no siempre comprendía todo, la manera en que ella lo decía bastaba para sostener su deseo de escucharla. Un día, ella cerró un libro y lo miró con seriedad. ¿Crees que amar es elegir o entregarse? Creo que nunca amé de verdad hasta ahora, así que estoy aprendiendo. Entonces sigamos eligiéndonos, pero sin miedo. Los rumores no tardaron en llegar. Los periódicos publicaron titulares ruidosos. El empresario Aguilar abandona su imperio por una novicia. Escándalo en el convento de Santa Clara. Algunos decían que ella lo había salvado, otros que lo había destruido. Anita quiso desaparecer. Dante quiso resistir. No necesitamos que nos entiendan, dijo ella, pero quiero protegerte. Entonces basta con que te quedes. Eso es todo. Él convocó una rueda de prensa distinta, sin cámaras, solo palabras. Allí dijo con voz firme: no estoy renunciando a nada, estoy eligiendo vivir, no caigo, dejo de fingir. Y ella no es mi sombra, es mi espejo. Las portadas pronto perdieron interés. No había escándalo donde solo existía verdad. Tiempo después, Anita volvió a describir en su cuaderno. Anotó: el silencio no siempre es ausencia, a veces es espera. Y tú fuiste el sonido que me enseñó a escucharme sin culpa. Dante, por su parte, comenzó a llenar hojas con cartas que nunca enviaba. Palabras dirigidas a un padre que aún vivía en su memoria, como un juez implacable. Notas para una madre que ya no estaba. Fragmentos de su infancia que por fin se atrevía a mirar. Ambos habían dejado atrás un mundo, pero por primera vez tenían uno propio que escribir. Las madrugadas de Dante se habían convertido en un rito secreto. Encendía una lámpara en la mesa del salón y dejaba que la pluma corriera sobre las páginas, mientras, al otro lado de la pared, escuchaba la respiración acompasada de Anita. Ese sonido era su ancla, la prueba de que no estaba solo en el viaje. En una escapada breve hacia el norte, se alojaron en una casita escondida entre montañas. Afuera nevaba, adentro la chimenea crepitaba. Anita, de pie junto a la ventana empañada, murmuró: nunca creí que pudiera ser feliz sin respuestas. Yo nunca pensé que pudiera ser feliz, respondió él con una honestidad que lo sorprendió. Aquella noche entendieron que la calma no era rutina, sino un regalo que debían cuidar. Fue entonces cuando comenzaron a escribir juntos, un libro que no hablaba de ellos, sino del coraje de elegir un rumbo distinto, de aprender a dejar de escapar y atreverse a sentir. Lo titularon Donde nace el alma. Cada capítulo era un puente entre sus mundos, antes opuestos, ahora en diálogo. Un día llegó al buzón una carta del convento. La firmaba Sor Carlos, la misma hermana que había enseñado a Anita a podar los rosales. No renuncies a lo que fuiste, guárdalo como raíz. Seguimos rezando por ti, no para que regreses, sino para que no olvides. Anita lloró en silencio y contestó: no he partido, solo me he expandido. Sigo buscando a Dios, pero lo hallo también en un café compartido, en un hombro donde apoyarme, en un amor que no exige renuncias. La convivencia no era un cuento perfecto. Discutían por detalles insignificantes. Ella extrañaba a veces la serenidad del claustro. Él se enfadaba con su propia ansiedad. Sin embargo, cada noche se reconciliaban tomados de la mano, recordándose que lo esencial era seguir eligiéndose. Una mañana de domingo, Anita anunció: quiero plantar un pequeño jardín en la terraza. ¿Un jardín en Madrid? Sí, no para tener flores, sino para recordarme que lo bello necesita paciencia, agua y espera. Semanas después brotaron las primeras violetas. Dante las observó con asombro infantil. ¿Quién diría que algo tan frágil puede ser la mayor prueba de vida? Y de amor, añadió Anita. ¿Me amas?, preguntó él con voz temblorosa. Sí, ¿y tú?
Yo también. Lo dijeron sin solemnidad, sin promesas, como una certeza tranquila. Dante entendió que amar no era ceder ni perder, sino atreverse a existir de otra forma. La primavera llegó también al convento. Los huertos se llenaron de frutos. Los almendros florecieron. Las campanas repicaban con dulzura. Y en Madrid, la vida de Dante se había transformado. Madrugaba sin que lo persiguiera el reloj. Ayudaba en labores simples. Compartía pan caliente con las hermanas cuando visitaban. Escuchaba a Anita leer fragmentos de libros que le quedaban grabados como cicatrices luminosas. Una mañana, mientras regaban unos naranjos jóvenes, Dante preguntó: ¿Alguna vez pensaste en no seguir en el convento? Sí. ¿Qué te lo impedía? El miedo de no saber quién sería fuera. Pero ya lo eres, más libre que cualquiera. ¿Tú lo ves así? Yo lo sé. Ella sonrió apenas y calló. Aquella tarde la Madre Superiora la llamó aparte. Hija, noto en ti un cambio. Estoy creciendo. ¿Te has enamorado? Anita guardó silencio. Si es así, debes marcharte. ¿Por qué? Porque tu corazón ya eligió otro sendero. Al caer el sol, Anita se sentó junto a un muro cubierto de musgo. Dante la halló allí, absorta. ¿Puedo acompañarte? Ella asintió. Hoy me dijeron que si estoy enamorada debo irme. ¿Y lo estás? No lo sé. Yo sí, dijo él con firmeza. Estoy enamorado de ti. Anita tragó saliva. No sé qué hacer con eso. Yo tampoco, pero no quiero dejar de sentirlo. No se abrazaron ni se besaron. El silencio fue su respuesta. Y en ese silencio se supo todo. Esa noche, Anita volvió a escribir después de semanas. No sé si Dios me aleja de ti o me acerca más a mí misma. Solo sé que tu presencia no me aparta de la fe. Me la devuelve con otros nombres. Dante, en cambio, soñó con una vida nueva, con tierra bajo las uñas, con una mesa humilde y con una voz que le leyera en la penumbra. Los días siguientes caminaron cada mañana, compartieron pan bajo los olivos, rieron con las ancianas, hablaron de miedos y de libros, hasta que un día, sin preámbulo, él le tomó la mano. Solo esto, dijo en un susurro. Está bien, respondió ella. Y avanzaron así, sin dar explicaciones al mundo, sabiendo que la paz rara vez dura en los lugares donde el cambio duele. La decisión llegó como un golpe seco. La Madre Superiora había hablado con el obispo. El convento no podía permitirse rumores, ni la sombra de un escándalo. Llamaron a Anita a una reunión en la sala capitular. La voz grave del prelado fue definitiva. Tu camino debe estar aquí o en otro lugar. No puedes vivir con el corazón partido. Anita sintió que todo dentro de ella temblaba. Guardó silencio unos segundos, hasta que respondió con voz firme aunque quebrada. Si mi fe consiste en seguir la voz que me enciende por dentro, entonces este ya no es mi camino. Aquella noche lloró en soledad. No eran lágrimas de derrota, sino de incertidumbre y de despedida. Al amanecer, Dante la esperaba junto a la entrada del convento. Ella llevaba una maleta pequeña, un rosario de madera y su cuaderno gastado. ¿Estás segura?, preguntó él. No, pero estoy dispuesta. Eso basta. Caminaron juntos hacia la estación, sin palabras, como dos viajeros que inician un trayecto sin mapa, pero con la certeza de que será verdadero. En Madrid, la terraza de su piso comenzó a transformarse. Anita cuidaba cada maceta como si fuese sagrada. Violetas, albahaca, romero. Ese pequeño jardín se convirtió en su refugio y en su símbolo, prueba de que la vida podía crecer sin ruido, sin pedir permiso, solo floreciendo. Dante la observaba cada mañana desde la cocina y le dijo una vez: «Eres como ese jardín, llegaste sin hacer ruido, pero ahora no concibo este lugar sin tu color». «Y tú eres como la tierra», respondió ella, «oscura al principio, callada, pero sin ti no habría raíces». El libro que escribían juntos avanzaba sin prisa. Él dejaba una página, ella contestaba en la siguiente. No se corregían, no se explicaban.
Era un diálogo silencioso, una conversación que respetaba sus diferencias. Una editora lo descubrió y les propuso publicarlo. Solo si nadie cambia nada, dijo Anita. Queremos verdad, no espectáculo, añadió Dante. Aceptaron. El libro salió en una edición sobria, en papel reciclado, sin fotografías ni contraportadas llamativas. Su título, ¿Dónde comienza el alma? Contra toda expectativa, los ejemplares volaron. Lectores anónimos les escribían cartas y mensajes agradeciendo unas páginas que hablaban de amor, de fe y de libertad sin máscaras. Mientras tanto, la vida cotidiana seguía. Caminar por la ciudad, compartir cafés, cocinar juntos. Anita aprendía a habitar el mundo sin hábito ni claustro. Descubría que su cuerpo no era pecado, sino puente. Y Dante, a su lado, aprendía a aceptar su propia vulnerabilidad. Una noche, frente al espejo del baño, ella se observó en silencio. Ya no soy la que temía lo que sentía. Él la abrazó por detrás y murmuró: y yo ya no huyo de lo que no puedo controlar. No hacían grandes planes, pero una tarde hablaron del futuro. ¿Te imaginas conmigo dentro de 10 años? Preguntó él. No me imagino sin ti, pero tampoco quiero atarme. Si seguimos, que sea porque cada día nos elegimos, no por miedo a estar solos. Lo prometo, respondió Dante, no aferrarme, pero también prometo quedarme mientras tú me dejes. Entonces estamos bien. Un domingo, Anita quiso regresar a Toledo, no al convento, sino al sendero donde se encontraron la primera vez. Caminaron hasta el viejo olivo. Ella se sentó sobre una piedra y recordó: aquí te vi por primera vez y pensé, este hombre necesita perderse para encontrarse. Y tú eras el mapa que no sabía que buscaba. ¿Y ahora? Ahora eres mi brújula. Se abrazaron sin prisa, sin pasado que pesar ni futuro que prometer, solo el presente sostenido entre ambos. Días después, Anita recibió una invitación inesperada. Una universidad quería que diera una charla sobre espiritualidad contemporánea. Dudó. ¿Qué tengo yo que decir?, preguntó. Hay gente con títulos, con estudios. Dante le apretó la mano. Tienes tu historia, y eso vale más que cualquier cátedra. Aceptó. El auditorio era pequeño, lleno de estudiantes y profesores. Subió al estrado con un vestido azul claro, el cuaderno en la mano, sin maquillaje. Comenzó diciendo: no vengo a enseñar nada, solo a compartir que la fe no es propiedad de templos ni de dogmas. A veces se encuentra en el dolor, otras en el cuerpo, y otras en el amor que no te pide que renuncies para ser amado. El silencio fue absoluto. Luego, los aplausos estallaron. Al terminar, una joven se acercó con los ojos brillantes. Gracias. Creía que debía elegir entre sentir y creer. Y tú me mostraste que puedo hacer ambas cosas sin romperme. El libro se agotó en semanas, y las cartas, mensajes y agradecimientos comenzaron a llegar de todas partes. Las cartas que llegaban a su buzón no eran halagos vacíos, sino confesiones desnudas. Gracias por darle palabras a lo que yo nunca supe nombrar. Creí que no merecía ser amada después de haber fallado. Cada testimonio era un reflejo, una herida compartida, un alivio nuevo. Anita los imprimía y los pegaba en el pasillo de casa. Los llamaba los pétalos que nunca supimos que habíamos sembrado. La vida, sin embargo, también les trajo sombra. La madre de Dante, de la que apenas tenía recuerdos cálidos, enfermó. Un cáncer silencioso, avanzado, implacable. Él dudaba si ir a verla. Nunca fue tierna conmigo, quizá ya no tenga sentido. El sentido no está en que ella cambie, dijo Anita con calma, sino en que tú cierres la puerta sin rabia. Al final, fue. Se sentó a su lado en el hospital, sin esperar disculpas. Ella tampoco lloró, solo murmuró antes de dormirse: no supe amarte, hijo, pero me alegra que tú hayas aprendido. Dante no respondió con palabras, solo sostuvo su mano hasta el final. Tras el entierro, regresó a casa con los ojos enrojecidos, pero serenos.
Gracias por mostrarme que despedirse no significa odiar, le dijo a Anita. Gracias a ti, por permitirte ser tocado, contestó ella. La vida siguió, como las plantas del jardín de su terraza. Unas marchitaban, otras florecían sin razón aparente. Anita decía que aquello también era enseñanza. No todo muere cuando toca ni todo nace cuando se espera. Dante la observaba mientras ella hablaba en voz alta a las flores, no porque creyera que respondieran, sino porque entendía que a veces poner palabras al aire era la forma más honesta de no callar lo importante. ¿Sabes qué es lo más difícil de vivir?, le preguntó ella una tarde. ¿Qué? Sentir y aceptar que eso no está mal. A mí me dijeron que sentir era perder, y a mí que debía contenerlo todo. Pues ahora sentimos, y eso es lo que nos sostiene. El libro que habían publicado seguía viajando. Traducciones, entrevistas, invitaciones. Pero ellos seguían eligiendo lo simple: una sopa caliente, un paseo lento por la ciudad, un poema leído antes de dormir. Entonces llegó una propuesta inesperada. Una fundación en Lavapiés les ofreció abrir talleres para jóvenes en riesgo. No queremos profesores, dijo la directora. Queremos que estén, que escuchen, que muestren que siempre se puede empezar de nuevo sin vergüenza. Anita aceptó enseguida. Dante dudó. No sé estar sin control, confesó. Precisamente por eso es tu lugar, le respondió ella. Así comenzaron. En un centro comunitario lleno de historias fracturadas, compartieron tardes con adolescentes marcados por la ausencia y la violencia. Anita les hablaba de fe sin dogmas, de amar sin miedo, de romper la vergüenza como quien rompe una cadena. Dante los escuchaba en silencio, y aunque casi no hablaba, su sola presencia bastaba. Un hombre que había sido poder, ahora se mostraba vulnerable, refugio en lugar de juez. Un día una joven de 16 años dijo con voz quebrada: «Nunca nadie me miró sin juzgarme hasta hoy». Anita la abrazó y le susurró: «Tú no eres lo que te hicieron, eres lo que elijas construir desde ahora». En casa las noches eran terreno sagrado. A veces se amaban en silencio, otras con palabras suaves que no buscaban seducir, sino cuidar. Dante descubrió que el deseo no era debilidad, sino un acto de ternura y entrega. Anita, por su parte, aprendió que su cuerpo no era un templo cerrado, sino un campo fértil donde también podía germinar el placer. ¿Te arrepientes de haber dejado el convento?, le preguntó él una noche. A veces me duele, pero no me arrepiento. Sigo sirviendo, sigo creyendo, sigo amando. Solo que ahora lo hago con los pies descalzos. ¿Y yo?, dijo Dante. Tú fuiste el espejo, no el altar. Gracias por no querer salvarme. Y gracias por no huir. Una editorial les propuso escribir un segundo libro. Esta vez, cartas. No a otros, sino a ellos mismos. A sus miedos, a sus pasados, a sus deseos nunca pronunciados. Lo titularon Cartas desde el cuerpo. Era más íntimo, más desnudo, más verdadero que el primero. En una lectura pública, Anita abrió su cuaderno y leyó: «A la niña que fui, no eras impura por querer tocar, por sentir, por arder en silencio». El auditorio entero se quedó inmóvil, y en ese silencio, ambos comprendieron que la historia que habían vivido ya no les pertenecía solo a ellos. «No eras menos pura por desear», leyó Anita con voz firme. «El deseo también alimenta, y lo sagrado no está en negarlo, sino en reconocerlo». El auditorio quedó inmóvil, atrapado en esa frase. Dante, desde el fondo de la sala, la miraba con una mezcla de orgullo y asombro, no solo porque la amaba, sino porque había iluminado un rincón en él que había vivido en penumbras demasiado tiempo. Los meses siguientes fueron raíz, no cárcel. Continuaban caminando, inventando nuevos modos de estar juntos. Una tarde cualquiera, mientras acomodaban libros en silencio, Dante pronunció de golpe: «Quiero casarme contigo». Anita lo miró fijamente. «¿Para qué?». «Para celebrar que seguimos eligiéndonos. Y si no creemos en las ceremonias de siempre, hagamos una nuestra.
sin trámites, sin altares, solo nosotros. Así fue. En medio de un bosque, sin invitados ni testigos, intercambiaron promesas escritas en papeles doblados con cuidado. No prometo quedarme, dijo él. Prometo regresar cada vez que me pierda. No prometo obedecerte, contestó ella. Prometo escucharte incluso en tus silencios. Se abrazaron, y ese gesto valió más que cualquier firma. Volvieron a casa en metro, riendo, tomados de la mano, sabiendo que lo esencial ya lo habían cumplido, mirarse sin máscaras y no escapar. El invierno llegó con árboles desnudos y plazas desiertas. En la terraza, el pequeño jardín descansaba bajo mantas improvisadas. Nada florecía, pero Anita lo regaba igual. ¿Por qué cuidas lo que duerme?, preguntó Dante. Porque cuidar no es solo para lo que luce, también es para lo que promete volver. Vivían tranquilos, aunque no perfectos. Había discusiones banales. Él callaba demasiado. Ella necesitaba nombrar lo que sentía. Pero siempre regresaban al mismo lugar, a la decisión de quedarse, más allá de la razón. Una mañana, el cuerpo de Anita habló distinto. Mareos, cansancio. Un retraso que no quiso reconocer hasta que 2 líneas rosas lo confirmaron. Se sentó en el sofá temblando. Dante apareció con una taza de café. ¿Estás bien? Ella lo miró. Voy a ser madre. Él se quedó inmóvil, sorprendido, no por miedo sino por la magnitud del instante. ¿De verdad? Sí. El silencio los rodeó, pesado y luminoso. Luego él dejó la taza y se sentó frente a ella. Nunca pensé en esto, nunca me sentí preparado, pero ahora no quiero estar en otro sitio que no sea aquí. Tengo miedo, susurró ella. Yo también, pero podemos tenerlo juntos. El embarazo fue un nuevo aprendizaje. Anita, acostumbrada a la quietud interior, tuvo que ceder ante el cambio del cuerpo. Caminaba más despacio, dormía entrecortado. Dante se volvió torpe y tierno a la vez. Le preparaba comidas sencillas, le leía en voz alta, hablaba al vientre como si ya supiera que aquella voz sería abrigo. Una tarde en el retiro, Anita le confesó: «Jamás pensé que mi cuerpo pudiera ser hogar». «Y ahora lo es», respondió él, «para mí y para lo que viene». «¿Crees que será niña?» «No lo sé, pero ya la amo». En el 6º mes llegó una carta del convento. No había reproche, sino bendición. El amor no contradice a Dios, hija, lo revela con otros rostros. Anita lloró y entre lágrimas sintió que algo antiguo se despedía con suavidad. El parto fue largo, áspero, feroz. Anita gritó sin culpa, y cuando por fin tuvo a la criatura entre sus brazos, murmuró con voz quebrada: «Bienvenida, reina». Dante besó su frente. «Gracias por traerme hasta aquí». Los primeros días fueron un caos sagrado, noches sin sueño, llantos, miedo, pero también milagros minúsculos. Una mano diminuta aferrada a un dedo, un bostezo que parecía eterno, una respiración acompasada. En abril, el jardín volvió a florecer. Violetas, fresas, romero. Y Reina, en brazos de Anita, señalaba cada color como si acabara de inventarlo. «Ella no necesita aprender fe», dijo Anita. «Ella es fe». Tiempo después, una editorial les pidió reeditar su primer libro, con una carta nueva dedicada a su hija. Y entendieron que su historia, la de ambos, ya no era solo suya, era semilla en tierra abierta. En la reedición de su libro añadieron unas páginas para Reina. No eran consejos solemnes ni fórmulas de éxito, sino frases sencillas. No vinimos a mostrarte cómo ganar, sino cómo no escapar de ti misma. No deseamos que seas impecable, sino auténtica. No importa que dudes de todo, siempre que nunca dejes de preguntar. Meses después, la niña dio sus primeros pasos en la terraza. Dante, conmovido, murmuró: «Camina sin saber a dónde, pero camina, igual que nosotros». «Exacto», respondió Anita. «Eso basta». Un equipo de cineastas los buscó para grabar un documental. Rechazaron la oferta sin dudar. «Nuestra historia ya está dicha», dijo Dante. «Lo que importa ahora es vivirla, no repetirla».
añadió Anita. Reina merece su propio silencio. El mundo continuaba con ruido y prisas. Ellos eligieron lo pequeño: cafés compartidos, conversaciones sin cámaras, jardines cuidados a mano. Una noche, tras leerle un cuento a su hija, Anita cerró el libro y preguntó: ¿Crees que lo estamos haciendo bien? No lo sé, contestó Dante, pero sé que no lo haría con nadie más. Ella apoyó su frente en su pecho. Gracias por amarme sin intentar moldearme. Gracias por quedarte incluso cuando no sabíamos hacia dónde íbamos. Habían pasado 5 años desde que Anita dejara el convento. 5 estaciones de hojas cayendo, de jardines brotando, de inviernos más cálidos porque siempre había una mano cerca. Reina tenía ya 4 años, ojos despiertos, curiosidad infinita. Decía que cuando creciera iba a construir casas para quienes no tuvieran prisa. Cada vez que lo repetía, Anita sentía que su propia fe estaba siendo honrada en ella. La terraza era ahora un bosque íntimo, macetas desbordadas, violetas, romero, fresas, piedras pintadas por Reina. Allí recitaban poemas, inventaban historias, regaban plantas como si fueran plegarias. Una tarde la niña preguntó: ¿Dónde estaba yo antes de estar en tu barriga? Anita sonrió. En un rincón de luz, esperando que tu nombre encontrara cuerpo. Dante la escuchó desde la puerta. No intervino. Sabía que en su casa la poesía era lengua materna. Su segundo libro, Cartas desde el cuerpo, había viajado lejos. Sin embargo, no se consideraban escritores. Solo somos testigos, repetían. Testigos de lo que ocurre cuando uno decide no rendirse. Una noche de tormenta, Dante soñó con su infancia. Voces duras, puertas cerradas, miedo. Se levantó, encendió la cocina, preparó té. Anita lo encontró sentado en penumbra. ¿Todavía duele?, le preguntó. Sí, pero ya no me encierra. Entonces eso tiene un nombre: sanación. Ese verano viajaron a Galicia. Reina quería ver el mar. Cuando llegaron, corrió por la playa como si el horizonte le perteneciera. Anita la miraba con lágrimas contenidas. Nunca pensé que el amor pudiera tener forma de arena húmeda y risa de niña. Ni yo que podría dejarme amar sin miedo a que terminara, dijo Dante. Una tarde, los 3 se sentaron frente al mar. Reina dormía entre ellos. ¿Crees que Dios está aquí?, preguntó Dante. Sí, en todo lo que no necesita nombre para sentirse. ¿Y si no lo veo? No importa, ya estás dentro de él. ¿Y tú? Yo lo reconocí el día que no me juzgaste por quedarme. Volvieron a Madrid con calma nueva, pero pronto aparecieron señales extrañas. Anita se sentía agotada, con dolores que no cedían. Visitas al médico, pruebas, y al final un diagnóstico duro. Dante lo supo primero. Se quedó sin aire, aunque no lloró delante de ella. Cuando Anita lo vio callado, le tomó la mano. Es grave. Él asintió con los ojos empañados. Entonces vivamos distinto, dijo ella, como si cada día fuera un jardín nuevo. No hubo hospitalizaciones interminables. Eligió quedarse en casa, rodeada de libros, plantas, su hija, su amor. Reina lo intuyó poco a poco. Una mañana preguntó con voz frágil: «Mamá, ¿te vas a ir?». Dante no pudo contestar. Fue Anita quien habló, con ternura. «No me iré del todo, me quedaré en lo que aprendiste de mí, y nunca estarás sola. No me verás como ahora», dijo Anita con voz suave. «Pero cada vez que riegues una planta, cada vez que abraces a alguien, cada vez que inhales aire como si fuera oración, allí estaré». El último día llegó sin estridencias. Fue un día claro, casi amable. Leyeron juntos fragmentos de libros subrayados con el tiempo. Dante le recitó el primer poema que ella le había mostrado bajo aquel olivo en Toledo. Reina, con apenas unos años, se acurrucó contra su madre y no quiso soltarla. Anita cerró los ojos y con un susurro apenas audible dijo: «Gracias por quedarte hasta el final». «Gracias a ti», respondió Dante, «por enseñarme a comenzar.
El entierro fue sencillo, en un cementerio discreto a las afueras de la ciudad. No hubo lápida de mármol ni epitafios solemnes. Solo un rosal blanco junto a una estaca de madera con una frase grabada. Aquí floreció alguien que no temió sentir. Desde entonces, Dante retomó su hábito de escribir. No eran libros ni proyectos editoriales, sino cartas íntimas, unas dirigidas a Reina, otras a Anita, páginas que no buscaban lectores, solo desahogo. Cada palabra era una forma de respirar cuando la ausencia se volvía demasiado pesada. El jardín de la terraza siguió vivo. Reina, con manos pequeñas y voz clara, lo cuidaba igual que su madre le había enseñado. Regaba con paciencia, hablaba a las flores como si pudieran responder. Una mañana, mientras humedecía la tierra de una maceta, dijo: «Papá, soñé con mamá. Me pidió que siguiera caminando despacio». Dante la abrazó y contestó: «Entonces eso haremos». «¿Hacia dónde?», preguntó ella. «Hacia donde habite la ternura». Los años pasaron, como hojas que caen y vuelven a brotar. Reina creció, libre, sensible, profunda. Cuando le preguntaban quién había sido su madre, ella respondía sin titubeos: «Una mujer que amó con cada fibra de su cuerpo y con cada rincón de su alma». «¿Y tu padre?», insistían a veces. «Un hombre que aprendió a sentir sin disculparse por ello». La casa permanecía llena de rastros: cartas en cajones, violetas en la terraza, libros abiertos en las mesas. La historia seguía latiendo, no como un cuento perfecto, sino como una verdad sin adornos. Dante envejeció junto a esas memorias, acompañando el crecimiento de su hija, y entendió que lo que habían construido juntos no se había terminado con la muerte, porque el amor verdadero no se mide en permanencia, sino en raíces que siguen sosteniendo incluso en la ausencia. Reina heredó esa certeza. En cada gesto sencillo, en cada abrazo ofrecido, reconocía la herencia invisible de su madre. Y en cada carta guardada, en cada palabra escrita por Dante, aprendió que la vulnerabilidad no es debilidad, sino un modo profundo de existir. Al final, la historia no quedó como un escándalo ni como una hazaña romántica. Fue la prueba de algo más silencioso y eterno, que a veces el amor no llega a salvarnos, sino a mostrarnos que ya estábamos completos, que sentir, lejos de ser fragilidad, es lo más sagrado que tenemos.